estamos todas conscientes que la participación de las mujeres en los espacios públicos son de vital importancia para conseguir la ansiada igualdad que necesitamos, igualdad real, la igualdad sustantiva. Ahora, esto va más allá de no solo ocupar los cargos, sino qué es lo que hacemos las mujeres con esos cargos y lo que implica. Y eso es un compromiso social que tenemos que tener conciencia de ello para seguir avanzando. Nosotros en la 64 y 65 legislatura fueron el resultado de reformas constitucionales, político-electorales en materia de paridad, que se conformaron por 241 y 252 mujeres legisladoras respectivamente, quienes integramos los órganos parlamentarios de gran influencia, permitiéndonos también construir y trabajar en una agenda legislativa con perspectiva de género en favor de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Ejemplo de ello fue la voluntad política que tuvimos para formar un grupo plural en esta Cámara de Diputados, el cual se constituyó el 4 de diciembre del 2019, para la construcción de consensos en la pluralidad entre todas las diputadas de las fuerzas políticas, porque este mecanismo lo hicimos, vamos a decir, de una forma, empezó como informal y después adquirió una gran presencia política, porque la unidad y la conjunción, fíjense, de intereses y de todo, se pudieron aglutinar y dar resultados muy contundentes. Ese grupo plural de mujeres era un grupo horizontal, como debe de ser, como trabajamos nosotras las mujeres, y tuvo resultados. Y yo hago votos para que en esta legislatura, que vamos a empezar el 1 de septiembre, volvamos a constituir un grupo plural de mujeres para la igualdad sustantiva y que ustedes estén dándole seguimiento y nutriéndonos de sus expertices, de sus experiencias, para poder concretar avances y más avances para la igualdad en todos los planos y en la horizontalidad y a lo largo y a lo ancho del país. Esa es nuestra misión y se las comparto, vamos a hacer votos para ello y este grupo plural debe de seguir, yo creo que ya se debe de constituir más allá de una comisión, porque tenemos la Comisión de Igualdad de Género que hace su trabajo, tenemos la Comisión de Integración, tenemos la comisión, todas las comisiones interdisciplinarias que se manejan en la Cámara de Diputados, también la de senadores, la senadora Abreu lo sabe muy bien, pero cuando tú te juntas políticamente, haces una unidad y conformas y coincides en intereses en favor de las mujeres, avanzamos más rápido y entonces se concretan acciones pero muy importantes, como son las iniciativas, y no que se queden en un tintero, no que se queden en el sueño de los justos, sino que sean una realidad. La reunión que hoy nos convoca es oportuna para hacer un balance general de cara al término de esta legislatura y con miras a la próxima. Les quiero compartir que también hicimos un grupo de trabajo sobre la Agenda 2030 y pusimos especial énfasis en el ODS número 5 y les quiero decir que México sí ha cumplido con los preceptos de acciones y metas en este ODS y esto nos ha llevado, según la Unión Interparlamentaria Mundial, a ser de los primeros países en el mundo en paridad. Y ya estuvimos siendo evaluados por la ONU en los distintos materias, no solo por el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, recientemente en esta última Junta de Alto Nivel, Presidenta, y te quiero informar que fuimos verdaderamente reconocidos a nivel de cámaras, y también a nivel ejecutivo, porque el plan también se han plasmado voluntades políticas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la parte de planeación, y esto también es muy importante porque de ahí salen también los preceptos a impulsar por parte de los gobiernos y los presupuestos, porque acuérdense que una iniciativa que no tiene presupuesto, pues es una iniciativa que puede ser letra muerta. Continúo. También con el balance, ¿qué se hizo en esta legislatura y que se encuentra publicado en el DOF, el Diario Oficial de la Federación? Ahí viene todo, es público, lo pueden consultar, pero vamos a dar aspectos generales. Incorporamos la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia
en reformas para lo siguiente. Incluimos la violencia vicaria como delito, que es la violencia a través de la interpósita persona, y esto fue en el 2024. Hubo muchísimas, bueno, no puedo decir muchísimas, pero sí hubo varias iniciativas al respecto y se conjuntaron en una sola para que fuera una iniciativa de gran calado y se pudo concretar. Incorporamos en la ley la definición de violencia sexual en espacios públicos y acciones para evitarla, también en este año. Ampliamos la definición de violencia física, incluyendo a los ataques con ácido. Tuvimos aquí la presencia distinguida, y digo porque se necesita ser muy valiente para venir aquí a la Cámara de Diputados y narrar los siniestros o los abusos y la violencia que sufren las mujeres cuando tienen un ataque de ácido. Entonces eso nos ayudó, y las sustancias corrosivas, esto nos ayudó muchísimo para sensibilizar a nuestros compañeros en este sentido. Fortalecimos la reglamentación y organización de los centros de justicia para las mujeres. Esto es muy importante porque los centros de justicia para las mujeres también requieren presupuesto y a veces batallamos para que bajen los presupuestos y a veces también batallamos para poder sacar este tipo de reformas porque siempre viene Hacienda, eso lo sabemos todas las que hemos sido diputadas, y te dicen que esta iniciativa a veces no puede prosperar. ¿Por qué? Porque tiene impacto presupuestal. Pero yo estoy segura que cuando tenemos ese ahínco y esa, vamos a decir, esa argumentación poderosa, podemos convencer y lograr que haya más presupuestos para las mujeres y que las iniciativas no sean letra muerta. Eliminamos los programas educativos, los materiales que hacían apología a la violencia contra las mujeres. Créanme, son muchos, es increíble, hay por todos lados materiales, incluyendo los libros de texto que directa o indirectamente hacen el llamado apológico a la violencia contra las mujeres. Y eso es una cosa que es con la cultura y eso lo vamos a ir erradicando gracias a las leyes. Para eso son las leyes. Y obligamos a la Secretaría de Educación a incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres y la educación con perspectiva de género. La perspectiva de género, como lo dice el ODS número 5, tiene que estar presente transversalmente. Es como el empoderamiento, es transversal. Entonces, esto no podemos hacerlo a un lado y tenemos que seguir trabajando en todas estas leyes para buscar esa vocación, esa visión de perspectiva de género. Mejoramos la implementación y coordinación de las autoridades en materia de alertas de violencia contra las mujeres, esto fue en el 2022. Impulsamos también la reforma constitucional conocida, la famosa conocida 3 de 3 contra la violencia, fue muy polémica. No gustó mucho en algunas, no gustó mucho, sobre todo a los hombres no les gustó, hay que decirlo abiertamente, pero se concretó y esto fue con el propósito de suspender los derechos políticos de las personas que hayan sido sentenciadas por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o sean deudoras alimentarias. Y esto tenemos que trabajar ahora que aquí es donde también el colectivo puede hacer un gran eco de ello y trabajar en las entidades federativas, para que las entidades federativas puedan adoptar esta ley porque hay resistencias. Así como las hubo aquí, en los congresos locales hay resistencias. Entonces tenemos que convencer y lo vamos a tener que hacer porque esta ley llegó para quedarse. Se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es público y concentra información sobre deudores, acreedores de estas obligaciones. Y en el tema de salud menstrual, esta legislatura dio continuidad en materia presupuestal a los alcances logrados en el 2021, que eliminaron el impuesto al valor agregado, ¿se acuerdan?, para todos los productos de higiene menstrual. Y esto pues nos garantiza el acceso a todos ellos sin discriminación, y lo cual representa un hito histórico en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas menstruantes, y subraya también la importancia de integrar la perspectiva de género en la política fiscal, porque las políticas fiscales casi siempre han sido hechas por hombres y carecen de perspectiva de género, y para eso tenemos que seguir trabajando. ¿Qué pendientes tenemos derivado? Esto es a grosso modo, compañeras, hubo muchas más reformas
de tipo cosmético, pequeñas reformas que son también importantes, pero todo está publicado en el DOF, entonces yo las invito a que puedan ustedes consultarlo y si tienen alguna duda, aquí tenemos al secretario técnico para ello. Pero ahora, ¿qué pendientes tenemos derivado de las reformas ya publicadas en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación? Bueno, pues armonizar lo que acabo de decir de la 3 de 3 contra la violencia en las entidades federativas, que estamos pues buscando y luchando para que esto se dé. Está el pendiente de la implementación de en las entidades federativas respecto al Registro Nacional de Obligaciones a todos los alimentarios, que en algunas se requiere reformar las leyes locales, y sobre todo el presupuesto para su creación también tiene resistencias porque hay muchísimos deudores alimentarios. Es el pan de cada día. Y se encuentran también pendientes reformas a las leyes secundarias para armonizar el marco legal federal a la reforma constitucional de paridad en todo, la reforma del 2019. También tiene sus resistencias, pero ya hay paridad en todo, tenemos que hacerla valer, así como fue la reforma del 2014, que gracias a eso tenemos ya también la del 2014 y la del 2019, la paridad en las cámaras, pero necesitamos ya por ejemplo, más gobernadoras, pero necesitamos más alcaldesas. Necesitamos más, a nivel, por ejemplo, regidoras, sí se aplica la paridad, pero en las alcaldías se batalla por cuestiones de distintas índoles que tiene que ver con las resistencias, con el machismo que prevalece, con la violencia y que entonces las mujeres se resisten, con el crimen organizado, que también toma cartas en el asunto, con su visión machista y entonces ejerce violencia sobre las candidatas, además amén de que al interior de los partidos también hay discriminación por cuestión de género para esos cargos. En materia del Sistema Nacional de Cuidados, que ya tiene una minuta en el Senado de la República y esta reforma es constitucional y pues ya lo dijo, está pendiente en el Senado y esta pues hemos estado impulsando, una de ellas impulsoras es nuestra querida diputada Amalia García, y pues nosotros estamos viendo que es por el impacto presupuestal, pero aún así se hizo un transitorio para que se pudiera poner ya como una ley, independientemente que no tuviera impacto presupuestal, pero tenemos que luchar para que haya presupuestos y para eso vamos a estar nos vamos a abocar ahora en septiembre, y con el plazo perentorio que tenemos a noviembre para conocer, discutir y en su caso aprobar el paquete fiscal, el presupuesto de egresos de la Federación y asegurar que para poder tener una erogación, una salida presupuestal, también podemos generar un ingreso. Entonces eso se va a discutir aquí en la Cámara y vamos a estar pues muy activas las diputadas, pero las necesitamos también a ustedes. Y respecto a los dictámenes en el poder de la mesa directiva. Respecto al trabajo que debemos de atender en la próxima legislatura, se señala que debido a los tiempos parlamentarios, esta mesa directiva tiene una serie de dictámenes pendientes por aprobar que salen de las comisiones, como ustedes es el proceso legislativo, y de acuerdo con el reglamento, había más, les voy a decir una cosa, teníamos un rezago heredado de otras legislaturas de que no pudieron concretarse, que no hubo el consenso, por distintas que tenía impacto presupuestal, que no estaban bien fundamentadas, en fin. Todas esas bajo el reglamento de la Cámara se desechan. Entonces, pero las hemos separado y tenemos una lista que después con las diputadas la vamos a perfeccionar y yo te voy a invitar, Claudia, para verlas, con expertas y todo, para impulsarlas y volverlas a presentar, Rosita. Volverlas a presentar ya en esos mismos términos o incluso adecuándolas a la nueva realidad social también. Entonces, podemos seguir legislando, eso no se nos va a impedir. Tenemos reformas para establecer que el IMSS y el ISSSTE se otorguen a una mujer, otorgará a la mujer asegurada el tamiz auditivo neonatal durante el embarazo. Esa se quedó pendiente, por supuesto, porque tiene un gran impacto presupuestal, pero sí tenemos que asegurar que México tenga los ingresos para poder tener los egresos y hacer frente a estas demandas sociales para las mujeres. Reformas para definir las conductas que expresan la violencia institucional. Bueno, la violencia institucional ya saben que está a la orden del día, por ejemplo, en los ministerios públicos todavía la tenemos por falta de conocimiento de
de los ministerios públicos, sobre todo en la parte de la aplicación de la justicia, en la procuración de la justicia. Entonces, debemos de insistir en programas de capacitación para los juzgadores, que han mejorado mucho. No me dejará mentir aquí la magistrada. Los juzgadores han mejorado muchísimo, ahí verdaderamente se maneja todo con perspectiva de género, pero tenemos que seguir avanzando. Ella nos va a explicar un poco más sobre el tema de cómo, qué necesitamos para concretar y cristalizar esto y asegurar que los juzgadores y los fiscales en las fiscalías puedan asegurar la justicia expedita a las mujeres. Reformas para sancionar como falta administrativa grave en la administración pública las conductas de acoso y hostigamiento sexual, así como las omisiones de las autoridades responsables. Las omisiones institucionales también es violencia, ¿eh? Entonces, y hay muchísimas. Entonces, necesitamos hacerlas valer, y es por a veces de criterios, por cultura, pero cuando tenemos una ley clara y cuando tenemos capacitación para todas estas personas, creo que las vamos a ir reduciendo y vamos a ir logrando la meta que queremos. Sobre las iniciativas y minutas que no alcanzaron a ser dictaminadas en comisiones, como ya lo comenté, a pesar de los esfuerzos, aún diversos asuntos pendientes en materia de género que no alcanzaron a ser dictaminados en comisiones, las cuales, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, se desechan. Decimos, la palabra es dura, pero así se dice en el proceso legislativo, pero no se desechan para siempre, sino las podemos retomar y las volvemos a impulsar. Es necesario que tengamos los temas en cuestión para darle continuidad a esta agenda. Las propuestas en materia de salud para las mujeres, adolescentes y niñas, el lupus y otras enfermedades, los derechos sexuales y reproductivos, la gestión menstrual, hay que seguir avanzando con eso, la atención integral y multidisciplinaria en las muertes fetales y perinatales, las propuestas en materia de violencias tales como la violencia obstétrica y el feminicidio, que finalmente lo hemos legislado, lo hemos tipificado y no cede. Tenemos todavía feminicidio, yo creo que eso se va a tratar por parte de ustedes, las expertas, y estamos nosotros para escucharlas y tomar nota de ello. Propuestas en materia de discriminación de mujeres, personas con discapacidad. Norma Aceves ha trabajado muchísimo en ello. Ella también va a tomar ahora el uso de la palabra para hacer referencia a esto. Todo lo que tiene que ver también con preferencias sexuales, con identidad de género, entre otras, y algunos otros ordenamientos legales. Las propuestas para transversalizar el lenguaje incluyente y no sexista y la perspectiva de género en toda la legislación. En toda la legislación lo tenemos que hacer. Y eso pues va a ser una tarea que vamos a tener que impulsar en la propia Comisión para la Igualdad de Género. Este es un balance general respecto a lo que se logró en esta legislatura y lo que aún tenemos pendiente, porque siempre va a haber pendientes. No solo porque las leyes son perfectibles, sino también porque hay leyes que no se han creado y que se deben de crear para cambiar la realidad de las mujeres. Yo agradezco su asistencia y somos todos oídos para escucharlas y por favor quiero cederle el uso de la palabra a mi compañera, a mi presidenta Claudia Corichi García, para que nos dé su mensaje. Muchas gracias, compañeros.